¿verdad? Es las propiedades termodinámicas de esa sustancia, ¿sí? Al inicio, ¿verdad? Y después, digamos que le apliqué calor y bueno, después de aplicarle calor, ¿qué le pasó a esa sustancia? ¿Cómo lo voy a contabilizar? Pues analizando sus propiedades, ¿verdad? Las propiedades de esa sustancia. ¿Cómo cambió su temperatura? En este caso, pues no cambia el volumen, ¿verdad? Pero sí puede cambiar la temperatura y puede cambiar la presión, ¿sí? Pasamos al siguiente esquema, ¿verdad? En el cual tenemos, lo voy a agrandar un poquito. Creo que no responde muy bien. Ahí está. Entonces aquí tengo un sistema, ¿sí? Sigue siendo un sistema cerrado, pero ahora le estoy poniendo un aislante, ¿sí? Le estoy poniendo un aislante. Y seguimos agregando una cantidad de trabajo por medio del agitador, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué característica? Como es un sistema cerrado, pues no intercambia masa, ¿sí? Pero además, como le puse un aislante, no va a intercambiar calor. Sí puede intercambiar trabajo, ¿verdad? Porque la flecha pues atraviesa la frontera y finalmente el agitador que está dentro, ¿verdad? Va a estar girando y me puede estar agregando, ¿verdad? Una cierta cantidad de trabajo por medio de esa flecha, ¿sí? Entonces la característica es no intercambia masa, no intercambia calor, sí puede o sí intercambia trabajo, así como está en el esquema, ¿sí? Cuando un sistema cerrado no intercambia calor, decimos que el sistema es adiabático, ¿sí? Así se denomina, un sistema adiabático, no intercambia calor. Claro, tener un sistema adiabático pues, es complicado a veces, ¿verdad? Eh, Muchas veces, ¿verdad? Eso es lo que a mí me gustaría. Por ejemplo, un refrigerador, ¿verdad? En un refrigerador, pues yo estoy generando de alguna manera, ¿verdad? Condiciones frías en el interior del refrigerador para mantener mis alimentos o para enfriar mis cervezas, ¿no? Sí. Y yo lo que no quiero, ¿verdad? Es que el refrigerador como sistema, ¿verdad? Pues no gane calor de los alrededores, ¿verdad? Los alrededores, pues es el aire que está afuera. El aire que está afuera, pues está caliente, ¿verdad? Está caliente con respecto a la temperatura que nosotros encontramos en el interior del refrigerador, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Pues los refrigeradores para mantener ese espacio frío, ¿verdad? Y que no esté ganando calor del medio ambiente, ¿verdad? Pues tienen unos aislantes, ¿sí? Hay muchos aislantes, ¿verdad? En el mercado. Uno muy usado es la fibra de vidrio, ¿verdad? La fibra de vidrio ya la venden así como en unos paneles, ¿verdad? Como en los, sí, como paneles. Y entonces, ¿verdad? Pero obviamente eso no es perfecto, ¿verdad? O sea, siempre va a haber una ganancia de calor. Entonces, un sistema, ¿verdad? Completamente adiabático, ¿verdad? Pues en la realidad no existe, no existe. Lo que yo voy a tratar es que sea lo más posible que hay investigaciones de aislantes, ¿verdad? Este, hay muchas espumas actualmente, ¿verdad? Pero yo no sé qué tanto puedan contaminar, ¿verdad? Aíslan muy bien, pero qué tanto estoy contaminando. Hoy en día es importante, ¿verdad? Ver que los materiales que estoy utilizando, ¿verdad? Pues sean más sustentables con el medio ambiente, ¿sí? Con nuestro planeta. Este, por ejemplo, en colectores solares, ¿verdad? Se está utilizando mucho, ¿verdad? Un aislante que es a base de fibras naturales, ¿verdad? Sí. Se hace ¿han visto como lo que le llaman la tabla roca, ¿verdad? Este, en inglés es lo que le llaman el sheet rock. Entonces, ¿verdad? Esas hojas de tabla roca, ¿verdad?
Actualmente se están haciendo de esas hojas y la tabla roca no es más que un pedazo de cartón, ¿verdad? O de papel y en medio va yeso, ¿verdad? Va yeso. Entonces, para fabricar unos paneles aislantes para la parte posterior de colectores solares, ¿verdad? Se hacen como unos paneles de tabla roca, ¿verdad? Pero se mezcla el yeso, ¿verdad? Cuando apenas se va a conformar, se mezcla con fibras naturales, ¿sí? Pueden ser fibra de coco, puede ser fibra de lechuguilla, ¿sí? Las fibras en general, ¿verdad? Las fibras naturales, me refiero, ¿verdad? Son aislantes, son buenos aislantes, ¿sí? Y entonces ahorita se están fabricando unos paneles, ¿verdad? Del tamaño del colector, ¿verdad? Para que ese colector no pierda calor por la parte posterior. Por la parte de enfrente, pues está la parte donde está el vidrio, ¿verdad? Pero por la parte posterior podemos tener un panel que está fabricado con un aislante a base de fibras naturales, ¿sí? Bien, vamos a ver el siguiente esquema. El siguiente esquema lo que me está presentando, ¿verdad? Es un dispositivo de cilindro émbolo, ¿sí? Entonces el émbolo se mueve, ¿verdad? De acuerdo a lo que le pase a mi sustancia que yo tengo ahí, ¿sí? El siguiente tema después de esta clase, ¿verdad? Lo vamos a empezar con lo que se denomina precisamente, ¿verdad? Propiedades de las sustancias. Propiedades de las sustancias, ¿sí? Y bueno, entonces este dispositivo de cilindro émbolo, ¿verdad? Sigue siendo un sistema cerrado, ¿sí? La sustancia que yo tengo ahí la puedo calentar, se expande, empuja el émbolo, ¿sí? Después la dejo enfriar, ¿verdad? Y al enfriarse, ¿verdad? Disminuye la presión y entonces hay un efecto de succión, el émbolo se mueve en la otra dirección. Una vez que el émbolo está en la parte superior, ¿verdad? Pero otra vez le agrego calor a la sustancia y ahí me va realizando un movimiento de vaivén, ¿verdad? Del dispositivo cilindro émbolo. Este émbolo puede estar conectado a una biela y la biela a un cigüeñal y es el que me va a dar el movimiento, ¿verdad? Rotacional en un motor, ¿sí? En un motor. Pero la característica principal, ¿verdad? De este sistema cerrado, ¿verdad? Es que dice que tiene una frontera móvil. Y bueno, lo que podemos ver, ¿verdad? Es que cuando ese dispositivo de cilindro émbolo se esté moviendo, ¿verdad? Va a haber un cambio de volumen. Siempre que haya un cambio de volumen, ¿verdad? Hay trabajo, ¿sí? Hay trabajo. Solamente hay un caso, ¿verdad? Donde hay cambio de volumen, ¿verdad? Y no hay nada de trabajo. Es un problema bien específico que se llama la expansión irrestricta del agua. Pero lo vamos a ver con detalle, ¿verdad? ¿Por qué ahí hay un cambio de volumen? Sin embargo, no hay trabajo, ¿verdad? Y la respuesta es, ¿verdad? Que en ese sistema que se llama la expansión irrestricta del agua, ¿verdad? Es que tengo dos recipientes conectados, ¿verdad? Y en uno tengo alta presión y tengo vapor de agua, ¿sí? Pero el otro recipiente, ¿verdad? Están conectados mediante una válvula. Y en el otro recipiente, ¿verdad? No tengo nada, ¿sí? Lo tengo al vacío, ¿sí? Entonces, cuando hago esa expansión, ¿verdad? Una expansión en el vacío, ¿verdad? Pues no efectúa nada, no efectúa ningún trabajo, ¿sí? Bien, entonces comentamos una vez más, ¿verdad? El cambio de volumen implica siempre un trabajo, a excepción de la expansión irrestricta del agua. Es el único caso donde hay cambio de volumen, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, nuestros tres parámetros de estado, así se denominan, ¿verdad? Los cuales definen un estado termodinámico, ¿verdad? Los tres principales son presión, volumen y temperatura. PVT, ¿sí? PVT, ¿sí? La siguiente
¿sí? Vamos a hablar un poquito de la presión, ¿sí? La presión, ¿verdad? Pues es una fuerza que se está ejerciendo, ¿verdad? Sobre un área. Si yo tengo un recipiente, ¿verdad? Cerrado y tiene una cierta presión, ¿verdad? O tengo vapor, ¿verdad? Y le dando calor y el vapor trata de expandirse, ¿verdad? Y lo que va a hacer es ejercer presión en las paredes. Esas flechitas que están ahí, ¿verdad? Lo que me indica es que esa sustancia, ¿verdad? Pues está ejerciendo presión por las paredes. Y obviamente, ¿verdad? Ahí está conectado un manómetro tipo Gurdon que se le denomina, ¿verdad? O de carátula, el que me está marcando un cierto nivel de presión. Ese es el concepto de presión, ¿verdad? Una fuerza aplicada en cierta área, ¿sí? El siguiente, ¿verdad? De nuestros tres parámetros de estado, los más importantes son esos, los principales, ¿verdad? PBT. ¿Sí? El siguiente es la temperatura. La temperatura es especial, ¿verdad? Este, la temperatura depende de un parámetro que se denomina la energía interna U, ¿sí? Entonces ahí lo que esto nos indica, ¿verdad? Es que la temperatura es función de la energía interna, nada más de la energía interna. Ahora vamos a ver qué, qué cosas interna, ¿sí? Se dice que la energía interna, ¿verdad? Es la suma de todas las formas de energía a nivel microscópico. ¿Sí? Si nosotros tenemos ahí una sustancia, ¿verdad? Lo que va a pasar es que las moléculas de esa sustancia, ¿verdad? Se van a estar moviendo, ¿sí? Tienen movimiento, ¿sí? Se desplazan hacia un lado, chocan contra otra, están rotando, ¿verdad? O pueden estar vibrando, ¿sí? Entonces, la suma de todas esas formas de energía, ¿verdad? Es lo que se le llama la energía interna, ¿sí? El concepto de energía interna va muy ligado, ¿verdad? A, a primera ley de la termodinámica, ¿sí? Es lo básico, ¿verdad? Primera ley se trabaja con energía interna, ¿sí? Porque segunda ley, este, se maneja con entropía, ¿verdad? Que es otro concepto distinto que aún no vemos, ¿verdad? Pero que vamos a comentar, ¿sí? Entonces, quiero repetir, la suma de todas esas formas de energía microscópicas, ¿verdad? Ya sea de traslación, rotación, vibración. Tal vez ahí me faltó poner una, ¿no? Hay una energía, ¿verdad? De choque. Cuando una molécula choca con otra, ¿verdad? Es un impacto, ¿verdad? Se denomina, hay una energía de choque, ¿sí? Dependiendo de la velocidad con la cual se desplace una, ¿verdad? Y la otra, ¿verdad? Que seguramente la mejor es diferente, ¿verdad? Sí, no sabemos, ¿verdad? No sabemos con qué velocidad se está moviendo. Todas esas formas de energía son formas de energía cinética, porque implican movimiento, ¿sí? Energía cinética traslacional, energía cinética rotacional, energía cinética vibracional, la energía de choque, ¿verdad? Todas esas, si las sumamos, ¿verdad? ¿Sí? Forman la energía interna. ¿Cómo podemos saber cuánta energía tenemos en una sustancia? Pues midiendo su temperatura. Medimos su temperatura, ¿verdad? Con un termómetro. Hoy en día, ¿verdad? Pues hay termómetros digitales, ¿verdad? Pueden ser por medio de termopares o pueden ser por medio de radiación infrarroja, ¿sí? Tenemos algunos termómetros ya más antiguos que son como los termómetros de mercurio, ¿verdad? En lo cual se tiene un bulbo, ¿verdad? Y luego un capilar, ¿sí? La expansión del mercurio en contacto con la sustancia que quiero medir la temperatura, ¿verdad? Va a llegar a un cierto nivel y ese nivel le corresponde, ¿verdad? Pues a un valor de la temperatura, ¿sí? Y esa es la manera en que están ahorita en este momento, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de la energía interna.
Hay una energía interna relacionada con los enlaces atómicos. Esta energía interna relacionada con los enlaces atómicos se llama energía química. Otra energía relacionada con los enlaces fuertes dentro del núcleo del átomo se denomina energía nuclear. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros estamos tomando la temperatura de una sustancia, lo que estamos midiendo de manera indirecta, ¿verdad? Es la energía interna, ¿sí? ¿Cómo podemos saber el valor de la energía interna? Por ejemplo, del agua a una cierta temperatura. Pues hay tablas, ¿verdad? Hay tablas para poder determinar eso, ¿verdad? Yo puedo poner, de hecho así se da y existe, ¿no? Valores de referencia. Y algunas tablas termodinámicas utilizan ciertos valores de referencia. Es decir, yo puedo decir, a 0 grados Celsius, ¿sí? La energía interna vale 0, ¿sí? Y, y a partir de ahí, ¿verdad? Pues ya hago un sistema, ¿verdad? Y generalmente, ¿verdad? Puede haber convenciones. A veces no se ponen de acuerdo, a veces de acuerdo al tipo de libro, ¿verdad? Manejan sus sistemas de referencia, ¿sí? Entonces, si yo consulto unas tablas termodinámicas, ¿verdad? De un libro, pueden variar de las de otro libro, ¿sí? Eh, y pueden tener diferentes valores porque su sistema de referencia no es el mismo, ¿verdad? No es el mismo. Se está procurando, ¿verdad? Que ahorita, ¿verdad? Que haya unas tablas termodinámicas, ¿verdad? Las cuales pues me den algo en los libros que siempre sea el mismo valor de la energía interna para determinada temperatura. Pero les digo, o sea, ahorita no hay un acuerdo así como hubo una convención de termodinámica y vamos a determinar los valores de referencia, ¿verdad? De las propiedades termodinámicas. No la hay, no la hay, ¿verdad? Entonces pueden ustedes encontrar diferentes valores, ¿sí? ¿Qué problema hay de que haya diferentes valores de las propiedades termodinámicas con respecto a una temperatura? No hay ningún problema, ¿verdad? Porque generalmente los cálculos termodinámicos, ¿verdad? Trabajan con diferencias, ¿sí? Es decir, por ejemplo, yo quiero calcular el trabajo de una turbina, ¿sí? Y lo calculo con la diferencia de entalpías, ¿sí? Resulta, ¿verdad? Que si yo hago el problema con las tablas termodinámicas de un libro, ¿sí? Eh, los valores no son los mismos que para otro libro. Sin embargo, las diferencias de esas propiedades sí van a ser las mismas, ¿sí? Sí es la misma, ¿sí? Entonces ahí es donde decimos, ¿verdad? Pues que no hay problema. Claro, no puedo yo hacer un problema, la mitad de un problema con las tablas termodinámicas de un libro y luego me voy y tomo las tablas termodinámicas de otro, ¿verdad? Eso no puede ser, ¿sí? Entonces, puedo hacer el problema, ¿verdad? Con las tablas termodinámicas del Cengel, ¿sí? Y me va a dar un resultado. Y me voy y hago ese mismo problema con las tablas termodinámicas del Wark, ¿verdad? Y me debe dar exactamente el mismo resultado. Porque las diferencias, ¿verdad? Sí son las mismas, ¿sí? Los valores puntuales no pueden ser los mismos, pero las diferencias sí. Sí, eso lo vamos a corroborar en algún momento. Entonces, miren, les decía yo que en el libro del Cengel, ya tienen su libro del Cengel, ¿verdad? El PDF, Sí, profesor. ¿en español o en inglés? En inglés. En inglés. Bueno, pero ustedes saben inglés, ¿no? Yo los he escuchado que hasta que cantan en inglés, ahí en sus clases de inglés. Bien, ahí al final del Cengel, ¿verdad? Los que tengan su libro,
se van a dar cuenta que tenemos unas tablas termodinámicas. Las vamos a estar usando, ¿sí? Las vamos a estar usando, ¿verdad? Para que ustedes vean, yo ahorita no tengo un Ángel. Alguien que ¿Quiere lo que te lo suba ahí, mande, profesor? súbanlo ahí, ¿no? Y de ahí lo tomo, para que después cheque yo las tablas, ¿sí? Súbanlo al WhatsApp, por favor. Eh, lo que les quiero comentar, ¿verdad? Sí vamos a usar las tablas al principio, pero después nos vamos a utilizar un software. Hay un software que trae un programa y ya me da todas las tablas. Eso nos va a facilitar un poco, ¿verdad? Porque eh, ese software, el otro día les iba a decir, por favor lo van bajando. Es un software que se llama CAT, como de, como de gato, ¿verdad? Pero con doble T, CAT. CAT, creo que ahorita no sé si haya otra versión, pero el que hemos estado utilizando últimamente es el CAT 3. Sí, lo voy a poner lo voy a poner como un mensajito, ¿no? Y les voy a pedir que lo busquen. No es pesado ni nada, ¿verdad? Es gratis. Son de ese software, corresponde a las tablas del libro del Sontag, ¿verdad? Hay un autor que se llama Sontag, sí, y lo voy a poner con mayúsculas, sí. Entonces les pido que lo busquen, sí. Ahí está, miren, Cat 3, sí. Hay varias versiones, ¿verdad? Para 32 bits, para 64 bits, ¿verdad? Pues la que más se adecue a sus necesidades, ¿no? Este, Vayan buscándolo, lo vamos a utilizar, no creo que muy pronto, ¿verdad? No tan pronto lo vamos a utilizar. Sí lo vamos a utilizar, ¿verdad? Pero no creo que así como que muy pronto, ¿sí? Bien, vamos a seguir con esto, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Ahí tenemos nuestras propiedades de un sistema PVT. Estas propiedades en termodinámica, ¿verdad? Se clasifican como intensivas o extensivas, ¿sí? ¿Qué significa intensivas o extensivas? Entonces, las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la masa de un sistema, ¿sí? Como puede ser la temperatura, la presión o la densidad. Sin embargo, las propiedades extensivas, ¿verdad? Son aquellos cuyos valores sí dependen del tamaño o de la extensión de nuestro sistema, ¿sí? Las propiedades extensivas por unidad de masa, ¿verdad? Se denominan propiedades específicas, ¿sí? El volumen, ¿verdad? Ahí estamos mostrando el volumen específico, ¿sí? Es, el volumen, ¿verdad? Es una propiedad, ¿verdad? Que si la dividimos entre la masa, se vuelve específica, ¿sí? Eh, entonces ahí estamos dividiendo el volumen físico entre la masa y obtenemos el volumen específico. ¿Por qué manejamos estas propiedades específicas? Porque ¿qué creen que en las tablas, ¿verdad? En las tablas termodinámicas, todas las tablas termodinámicas así vienen, ¿sí? Vienen como eh, tenemos volumen específico, tenemos energía interna específica, ¿verdad? Que viene en kilojoules por kilogramo. Tenemos otra propiedad que se llama la entalpía, ¿verdad? Y tenemos la propiedad que se llama la entropía, pero todas están en forma específica. O sea, kilojoules por kilogramo, ¿sí? Metros cúbicos por kilogramo. ¿Por qué? ¿Por qué manejamos propiedades específicas? Pues porque sucede, ¿verdad? Que de manera general el problema se hace, ¿verdad? Y todo se mantiene en volumen, perdón, en propiedades específicas, ¿verdad? Ya al final, ¿verdad? Decimos,
Pero resulta que en mi problema yo nada más tengo, ¿verdad? No tengo 1 kilogramo. ¿Cuánto tengo? Pues medio kilogramo. Pues entonces lo multiplico por medio kilogramo y ya voy a obtener un resultado, ¿verdad? Que no sea en propiedades específicas. Sin embargo, todas esas propiedades con las cuales yo hice mi problema, ¿verdad? Provienen de una tabla en la cual todo tiene en propiedades específicas, ¿sí? Vamos a verificar, aquí hay tenemos aquí la energía específica, ¿verdad? Es dividir la energía entre la cantidad de masa, entre la unidad de masa, que es el kilogramo, ¿verdad? Entonces tenemos la energía específica, que son joules por kilogramo. Para diferenciar las propiedades intensivas y extensivas. Aquí tenemos un recipiente, en la cual tenemos una cierta cantidad de masa, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos, y esa masa ocupa un volumen, tiene una temperatura, tiene una presión y tiene una densidad, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué pasa si yo a ese recipiente, ¿verdad? Pum, le pongo una pared, ¿sí? Entonces, de un lado, ¿verdad? Lo voy a poner a la mitad, ¿no? Entonces, de un lado voy a tener, pues, la mitad de la masa que tenía yo antes, ¿no? Y del otro lado, pues también, porque lo puse exactamente a la mitad. Y luego voy a tener la mitad del volumen, ¿sí? Y en el otro lado, pues igual la mitad del volumen. Esto es lo que se denominan la masa y el volumen son propiedades extensivas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque dependen de la cantidad de masa, ¿verdad? Es la definición que nosotros dimos aquí de las propiedades extensivas, ¿sí? Son aquellos cuyos valores dependen del tamaño o extensión del sistema. Sin embargo, hay otras que no dependen, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de que yo haya hecho esa división ahí en mi recipiente, ¿verdad? ¿Creen que haya cambiado la temperatura? Pues no, ¿verdad? La temperatura va a seguir siendo la misma, porque lo único que hice es poner una pared. Ya ahora son dos recipientes. ¿Qué temperatura tengo en uno y qué temperatura tengo en el otro? Pues la misma, porque no le he hecho nada, ¿verdad? O sea, no le agregué calor para que cambie la temperatura, o sea, de que le haya agregado calor a uno y al otro. No, lo único que hice es dividir el sistema. Entonces, por eso la temperatura, la presión y la densidad, ¿verdad? Se dice que son propiedades intensivas. Sí, son propiedades intensivas. Lo mismo con la presión, ¿verdad? Hagan de cuenta que acá tenía yo una cierta presión, no sé qué ideas tengan ustedes de la presión, ¿verdad? 100 kilopascales, por ejemplo, ¿sí? Para que se den una idea, ¿verdad? 100 kilopascales de manera muy general, ¿verdad? De manera promedio, es la presión atmosférica a nivel del mar, 100 kilopascales o 100.000 pascales, ¿verdad? ¿Sí? Eh, ¿Qué presión tengo en Chapingo? ¿Qué presión tenemos ahí en nuestra universidad? 80 kilopascales. Varía un poquito, a veces es 79, ¿verdad? La presión atmosférica varía un poco de acuerdo a las condiciones, ¿verdad? Tenemos mucha nubosidad, la presión puede ser un poquito mayor, ¿sí? Bueno, pero nada más, es decir, para que nos demos una idea. Entonces, si al inicio en ese recipiente teníamos de presión interna 100 kilopascales, ¿verdad? Y después venimos y le ponemos esa pared, ¿verdad? ¿Qué presión vamos a tener en uno y qué presión en otro? Pues la misma, porque no hemos hecho nada para que la presión cambie, ¿sí? Entonces, por eso es que tanto la temperatura como la presión y la densidad, ¿verdad? Se considera que son propiedades intensivas. La densidad, ¿verdad? La densidad es igual, son kilogramos, ¿verdad? Kilogramos por metros cúbicos, ¿sí? Bien, entonces en esto vamos a dividir nuestras propiedades en intensivas y extensivas. Mucho ojo, si nosotros una propiedad, por ejemplo, el volumen, ¿verdad? Lo podemos volver, ¿verdad? Una propiedad específica.
específica. Que el volumen en general es una propiedad extensiva, ¿sí? Pero se puede volver una propiedad intensiva, ¿verdad? Es extensiva, pero se puede volver intensiva si lo dividimos entre la masa, ¿verdad? Ahora ya va a depender de la masa. Y es lo que se le denomina el volumen específico. El volumen específico es el inverso de la densidad, ¿verdad? ¿Sí? El volumen específico son metros cúbicos por kilogramo, la densidad son kilogramos por metros cúbicos. Relacionados el volumen específico y la densidad. Vamos a hablar de los parámetros de estado. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, los apuntes vienen enumerados. Yo los hago en un cuaderno, ¿verdad? Y luego ya los escaneo y es el que les mando el archivo. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Este es el 4 y luego viene el 4A. Es que ahí me equivoqué. Había pedido una hoja y dije, no está una hoja. Entonces a esta hojita le volví a poner 4, pero ya tenía yo otra hoja con 4, ¿verdad? Entonces por eso es que ahí está como 4A. ¿Sí? Nada más para diferenciar la numeración, ¿no? Y pues, seguimos hablando de nuestros parámetros de estado, PVT, ¿sí? Presión, volumen, temperatura. El estado termodinámico de una sustancia, ¿verdad? Dice, sin acciones exteriores, queda determinado por dos parámetros de estado. Dos parámetros de estado, ¿verdad? Son los que me definen una propiedad termodinámica, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, agua, ¿sí? Digo, agua a 50 grados, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy dando nada más es un parámetro, que es la temperatura, ¿verdad? Entonces, no queda definido qué cosa puede ser, ¿verdad? Porque yo puedo preguntar, bueno, yo puedo tener agua líquida a 50 grados, pero puedo tener vapor a 50 grados, ¿sí? Entonces, no estoy definiendo, ¿verdad? No estoy determinando, ¿verdad? De qué se trata si solamente digo un solo parámetro, ¿sí? O sea, el estado termodinámico queda determinado por dos parámetros, ¿sí? Cuales quieras que estos sean. Puede ser la presión y la temperatura, la presión y el volumen, o la temperatura y el volumen, ¿verdad? En el caso que les decía yo, que digo, agua a 50 grados, ¿sí? Entonces, ya voy a determinar si es líquido, ¿verdad? Si yo digo, pero la presión tiene que ser tal, ¿sí? Porque si la presión es mayor de una que se llama presión de saturación, entonces ya voy a tener el agua, pero como vapor, ¿sí? ¿Creen ustedes que pueda yo tener vapor de agua a 5 grados Celsius? No, sí, se condensaría. Eh, pues depende de la presión, ¿verdad? Puedo tener vapor, ¿verdad? O sea, puedo tener un vapor frío, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a estar analizando, ¿verdad? En un diagrama, ¿verdad? En un diagrama muy interesante que tenemos y que vamos a ver un poquito más adelante. Pero sí, efectivamente, ¿verdad? Es posible que tengamos vapor a 5 grados Celsius. Yo puedo decir está muy frío, pero depende de la presión, ¿sí? La presión puede ser muy alta, ¿sí? Y puede ser que tenga yo vapor a esa temperatura, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Entonces estos parámetros de estado, ¿verdad? Decimos que quedan, un parámetro o un estado termodinámico queda determinado cuando decimos dos parámetros de estado. Si no, ¿verdad? Pues no vamos a saber en qué fase está la sustancia, ¿sí? Entonces ahí tenemos esas relaciones. Podemos conocer el volumen si conocemos la presión y la temperatura.
o podemos conocer la temperatura si sabemos cuánto vale la presión y el volumen, o podemos conocer la presión de esa sustancia si sabemos cuánto vale su temperatura y su volumen. Son los tres más importantes, ¿sí? Están relacionados entre sí, ¿sí? Cuando cambia uno, ¿verdad? ¿Sí? Los otros dos, ¿verdad? Van a tener un determinado estado termodinámico. La ecuación que liga estos tres parámetros, ¿verdad? Recibe el nombre de ecuación de estado. Esa es la forma de la ecuación de estado, ¿verdad? Una función, ¿verdad? En las cuales estén la presión, el volumen y la temperatura, ¿verdad? Como una relación, es lo que se le denomina una ecuación de estado, ¿sí? Hay muchas ecuaciones de estado, ¿sí? Ahí ese paréntesis tiene como unas rayitas, pero eso no tiene nada que ver, ¿eh? Sí, me equivoqué. Entonces, ¿verdad? Les decía, hay una ecuación de estado para cada sustancia, ¿sí? ¿Es un buen negocio hacer ecuaciones de estado? Sí, sí es un buen negocio, ¿sí? Hay empresas que se dedican a hacer ecuaciones de estado de las sustancias. ¿Qué, qué me van a dar cuando me diga yo, oiga, quiero la ecuación de estado de esta? Pues me van a dar un montón de datos, ¿verdad? De cómo se comporta esa sustancia, ¿verdad? Eh, cuando varío yo un parámetro, ¿verdad? O sea, vamos a decir, voy a aumentar la temperatura. Entonces, ¿qué pasa con la presión? ¿Y qué pasa con el volumen? ¿Sí? Os digo, voy a aumentar la presión a esta sustancia. Entonces, ¿qué va a pasar con la temperatura y qué va a pasar con el volumen? O esta sustancia, voy a hacer un proceso de expansión. ¿Qué le pasa? La expansión cambia el volumen, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con la presión y qué va a pasar con la temperatura? Y entonces hago una serie de experimentos en laboratorio, ¿verdad? Y voy obteniendo mis datos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué las empresas les interesa conocer cómo se comporta una sustancia? Pues porque hoy en día hay sustancias nuevas, ¿verdad? Sí. Eh, eh, Hay un montón de sustancias nuevas, ¿verdad? Y a todas se les requiere, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, hasta cuándo esta sustancia se va a empezar a evaporar, ¿sí? O cuándo se va a empezar a condensar, a qué temperatura, a qué presión. Entonces, todo eso, toda esa información, ¿verdad? Me la da una ecuación de estado, ¿sí? Las ecuaciones de estado pueden ser muy complejas o pueden ser muy sencillas, ¿sí? Hay una ecuación de estado muy sencilla, ¿verdad? De la cual seguramente ustedes ya han oído hablar, que es la ecuación de estado del gas ideal, ¿sí? Que es la ecuación de estado más sencilla. Pero claro, me da solamente un comportamiento de los gases, ¿verdad? A presiones pequeñas, a presiones bajas, ¿sí? Les decía que si es un buen negocio, les digo que sí, porque hay empresas, ¿verdad?, que se dedican a hacer ecuaciones de estado, ¿sí? Antes, bueno, aquí en México, ¿verdad?, en el auge petrolero ya hace muchos años, ahorita no hay mucha investigación en petróleo, ¿verdad? Ya hace como unos 30 años, ¿verdad? El Politécnico, el Instituto Politécnico Nacional, eran líderes, ¿verdad?, en hacer ecuaciones de estado a nivel mundial. Estaban, ¿verdad?, con muchos laboratorios a nivel mundial. ¿Por qué? Pues porque se requiere, ¿verdad? Yo voy a probar un diésel, por ejemplo. Si hagan de cuenta que Pemex estaba haciendo un diésel nuevo, ¿verdad? Con una cierta cantidad de azufre o lo que sea, ¿verdad? Entonces necesito ver cómo se comporta, ¿verdad? Ese diésel. Entonces, pues lo someto al laboratorio a muchas pruebas y saco su ecuación de estado. En el Poli estuvieron desarrollando mucho. Posteriormente el auge petrolero bajó mucho, ¿verdad? Solamente después nos dedicamos a vender petróleo, ¿verdad? Y ya no estuvimos haciendo investigación. Pero hay unos libros antiguos, ¿verdad? Donde aquí en el Politécnico se desarrollaron ecuaciones de estado importantes, ¿verdad? Actualmente en México, ¿verdad? En la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa hay un grupo que se dedica a hacer ecuaciones de estado, ¿sí? Y le trabajan a las empresas, ¿verdad? Hay proyectos, todavía hay proyectos con Pemex, ¿verdad? Todavía, para hacer ecuaciones de estado.
sí, pero ya no mucho. Ya más bien ahorita se dedican a hacer proyectos con empresas de otros. Otras empresas les interesa ver cómo se comporta una sustancia, ¿verdad? Les digo, por ejemplo, ellos dicen, no, a ver, un refrigerante, ¿verdad? ¿Cómo se va a comportar este refrigerante? ¿Sí? Bueno, pues lo someto a pruebas de laboratorio y saco su ecuación de estado, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? Ya voy a conocer cómo se va a comportar esa sustancia, ¿sí? En Texas, ¿verdad? Pues Texas es un estado de la Unión Americana por excelencia petrolero, ¿verdad? Allí están lo que a nivel mundial les llaman las tres hermanas, ¿verdad? Son unas petroleras que ya no recuerdo bien cuáles son, la Chevron, la Mobil y hay otra, pero son tres, ¿sí? Y las tres son de petroleros tejanos, ¿verdad? Entonces, Texas es el estado más rico de todo Estados Unidos, ¿verdad? Por el petróleo, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Allí cerca en Dallas, Texas, ¿verdad? Hay una empresa que se llama PBT, ¿verdad? PBT Corporation. Y ellos se dedican a hacer ecuaciones de estado, ¿verdad? Y le trabajan mucho, pues, a la industria petrolera. Sí. Y entonces les decía, yo no, llega el cliente, ¿verdad? Y ellos exigen, no, pues debes de traerme 50 litros o 20 litros, no sé qué cantidad pidan, ¿verdad? Y claro, se firma un contrato de confidencialidad, ¿verdad? Porque a lo mejor la empresa que requiere la ecuación de estado de esa sustancia, ¿verdad? Pues a lo mejor es una sustancia nueva. A lo mejor ellos hicieron una mezcla, ¿verdad? A lo mejor la gasolina la mejoraron con un aditivo, pero quieren ver cómo se comporta, ¿verdad? Eh, y entonces, ¿verdad? Los resultados, ¿verdad? Les digo, hay un contrato de confidencialidad, ¿verdad? De que esos resultados solamente, ¿verdad? Se van a mantener en secreto y se le van a entregar a la empresa, ¿verdad? Y generalmente así sucede, ¿no? Cuando hay sustancias, cuando hacen mezclas para mejorar alguna cosa, ¿verdad? Y de repente tienen que saber cómo se comporta, entonces se manda a hacer la ecuación de repetimos eso, hay una ecuación de estado para cada sustancia, ¿sí? La relación entre los parámetros de estado de una sustancia puede representarse en un sistema de coordenadas PBT, ¿verdad? Como si pusiéramos X, Y, Z, ¿verdad? Y se forma una superficie termodinámica, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver luego cómo se forma esa superficie, que es como una montañita, ¿verdad? Que es como una montañita y tiene un pico, ¿verdad? En la parte más alta, ¿verdad? Y esa superficie, ¿verdad? Pues está formada, ¿verdad? Por todos los valores de presión, volumen y temperatura bajo diferentes condiciones, ¿verdad? Eh, Obtener esa superficie termodinámica de una sustancia, ¿verdad? Como un ejercicio matemático es bonito, está bien, ¿sí? Pero obviamente tiene inconvenientes para usar los datos. Bueno, entonces, les decía, como un ejercicio matemático está muy bonito, ¿verdad? Pero no nos sirve de mucho a la hora de usar los datos. Los datos los preferimos tabulados, ¿verdad? O sea, en forma de tablas, para de ahí obtenerlos, ¿verdad? La siguiente. Eh, en forma de tablas o diagramas más sencillos, ¿verdad? Por ejemplo, estos que están aquí, ¿verdad? Hagan de cuenta, si nosotros obtenemos nada más dos planos, ¿verdad? Presión-volumen o presión-temperatura o volumen-temperatura, o sea, podemos obtener tres planos, ¿verdad? Como son los que tenemos acá. Estos diagramas se pueden, o sea, se entienden mejor, ¿sí? Porque en una superficie, ¿verdad? Pues no vamos a estar encontrando puntos, ¿verdad? Sin embargo, para la representación, en ya para procesos, ¿verdad? Sirven más estos diagramas de estado en dos dimensiones, ¿verdad? Estos son los que se pueden utilizar mucho. El diagrama presión-volumen, ¿verdad? Ahí estamos dibujando un proceso, ¿verdad?
Entre un puntito y otro quiere decir que hay un proceso termodinámico, ¿verdad? Luego está el otro que es presión-temperatura, también hay un proceso termodinámico dibujado ahí. Y finalmente tenemos el volumen-temperatura. Son los más usuales y obviamente implican nuestros tres parámetros más importantes, ¿verdad? Que son PVT, ¿sí? Entonces vamos a estar utilizando más los diagramas de dos dimensiones, ¿verdad? Y bueno, y les repito, el diagrama en 3D, ¿verdad? De PVT, ¿verdad? Sale una superficie termodinámica muy bonita, ¿verdad? Pero no tiene mucho uso, no tiene mucho uso. Claro, cuando uno maneja, por ejemplo, en un tiempo que yo di métodos numéricos, ¿verdad? Pues nos poníamos a hacer una superficie termodinámica de una sustancia, ¿verdad? Pero bueno, ahí la aplicación es más de estar haciendo cálculos, ¿verdad? Eh, pero cuando en este caso que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Más analizar las propiedades de termodinámicas, pues requerimos que estos sean tabulados. Nos interesa más en forma de tablas, ¿sí? O representación en dos dimensiones, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que es un proceso termodinámico. En los libros lo pueden encontrar como una transformación termodinámica o como un proceso termodinámico, ¿sí? Dice que si varía uno de los parámetros de estado, cambia el estado del sistema. Es decir, se produce una transformación termodinámica que consiste en un conjunto de estados cambiantes de nuestro sistema, ¿sí? En, en, este, en termodinámica, ¿verdad? Vamos a hacer lo que se les llama transformaciones en equilibrio, ¿sí? Es decir, ¿verdad? Que los procesos se van dando de manera paulatina, ¿verdad? ¿Sí? De tal manera, ¿verdad? Que nosotros podemos estar monitoreando, ¿verdad? Nuestras propiedades, ¿sí? Por ejemplo, las transformaciones en desequilibrio, ¿verdad? O en no equilibrio se dan generalmente, ¿verdad? Cuando hay un fenómeno muy, ¿cómo les diré? Muy complicado. Por ejemplo, la combustión. La combustión es bueno, la combustión y la turbulencia, ¿verdad? La combustión y la turbulencia son dos fenómenos que se dan completamente en desequilibrio, ¿sí? Son fenómenos altamente caóticos, ¿sí? Y muchas veces no es posible seguirlos, ¿verdad? Cómo se están llevando a cabo, ¿verdad? Porque porque son muy caóticos y la combustión se da de manera muy rápida, ¿verdad? Cuando yo enciendo algo, ¿verdad? Pues muchas veces es complicado, ¿verdad? Hagan de cuenta que tengo ahí un poquito de gasolina, ¿verdad? Le prendo fuego y ¡fum! Rápido se combustiona, ¿verdad? Entonces, tanto la combustión como la turbulencia, ¿verdad? Son fenómenos que se dan completamente en desequilibrio. No, lo que nosotros vamos a estudiar en termodinámica, ¿verdad? Son transformaciones que se dice que se dan en equilibrio. ¿Sí? Podemos conocer muy bien, ¿verdad? Los parámetros. Una transformación en equilibrio. Imaginen que tenemos ahí un café, una taza de café. Nos tocó estudiar, ¿verdad? Para el global. Entonces, nos preparamos un cafecito, ¿verdad? Y supongamos que la temperatura son 60 grados. ¿Sí? 60 grados Celsius. ¿Sí? Este, una cuestión que les quiero comentar aquí acerca de la temperatura, ¿verdad? Eh, Muchas veces, la mayor parte, la mayor cantidad de veces que yo he visto, ¿verdad? Cuando hablan en los noticieros, ¿verdad? Siempre dicen grados centígrados, ¿sí? Es un error decir grados centígrados, ¿sí? Lo que nosotros manejamos, ¿verdad? Son grados Celsius, ¿sí? En la escala sexagesimal, ¿sí?
En la escala de temperatura absoluta manejamos grados Kelvines, ¿verdad? En el sistema inglés se manejan grados Fahrenheit, ¿sí? Pero es un error decir centígrados. Y, y mucha gente sí, grados centígrados. Les digo, los de los noticieros y los que dan el clima dicen grados centígrados, ¿sí? ¿Qué quiere decir centígrados? Quiere decir que entre el punto de congelación y el punto de ebullición, ¿verdad? Hay una división de 100, ¿sí? Es una escala centígrada, ¿sí? Pero hay muchas escalas centígradas, ¿verdad? Kelvin es una escala centígrada, Celsius es una escala centígrada, ¿sí? Fahrenheit es una escala centígrada, ¿sí? Entonces no podemos decir grados centígrados, porque entonces a qué escala nos estamos refiriendo, ¿sí? Tenemos que ser bien específicos, ¿verdad? Lo que nosotros manejamos, ¿verdad? En el sistema sexagesimal son grados Celsius. Siempre eso es lo correcto, decir grados Celsius. Y esa C no quiere decir centígrados, quiere decir Celsius. Bien, entonces tenemos nuestro café a 60 grados, ¿sí? Estamos bien entretenidos con el problema, ¿verdad? Y pasa un determinado tiempo. Sí, y voy a ver mi café y pues ya está frío, ¿sí? Después de una hora, ¿verdad? Que intenté resolver el problema y no lo logré, pues mi café ya está a 15 grados, ¿sí? Entonces ahí hubo un proceso, una transformación termodinámica, ¿verdad? ¿Sí? La temperatura cambió, ¿verdad? Hubo un cambio, la temperatura cambió de 60 a 15 grados. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues es que las paredes de la taza se calentaron y en contacto con el aire se dio un proceso de convección, el aire empezó a enfriar, ¿verdad? Las paredes en contacto con el café lo fueron enfriando poco a poco, ¿verdad? En un determinado tiempo. ¿Cuánto? No sé, no lo sé, ¿sí? Yo lo que quiero analizar es el principio cuando tenía yo 60 grados y al final cuando tenía yo 15 grados Celsius. Eso es lo que maneja, ¿verdad? La termodinámica, ¿sí? Estados en equilibrio, a 60 grados y a 15 grados. Claro, ya llegó al equilibrio, ¿verdad? Porque pues el medio ambiente estaba a 15. Entonces ya ahí ya, pues ya no pasa nada, ¿verdad? Porque el café está a 15 y afuera el aire está a 15, ya no sigue habiendo transferencia de calor. Sin embargo, desde 60 hasta 15, ¿verdad? Hubo un proceso de transferencia de calor, el cual hizo que la temperatura cambiara, ¿sí? Ahora, fíjense una cosa, la temperatura cambió, pero la presión no cambió. ¿Por qué? Pues porque ese café, ¿verdad? Esa taza está abierta a la atmósfera y está actuando sobre el café, ¿verdad? La presión atmosférica. Entonces la presión nunca cambió, ¿sí? Entonces los procesos se llaman, ¿verdad? Con la variable que no cambia, con el estado termodinámico que no cambia. Aquí la presión no cambió. Entonces se dice ahí que esto es un proceso de enfriamiento del café, ¿verdad? A presión constante. Es un proceso isobárico, ¿sí? Un proceso isobárico. ¿Sí? Entonces así les vamos a llamar a los procesos. Vamos a ver cuál es la variable que no cambió y le vamos a llamar de esa manera. No cambió la presión. Ah, pues es un proceso de enfriamiento isobárico. Así se dice, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. ¿Sí? Una olla express. ¿Sí? Una olla express se le agrega calor y pues estamos cocinando ahí ¿qué será? Unas costillas o tal vez unos frijoles. Los frijoles tardan un montón en cocerse, ¿verdad? Entonces, si se cuecen en una olla, ¿verdad? Pues tardan horas, ¿verdad? Eh, Sin embargo, puede ser, ¿verdad? Que si lo meto en una olla de presión, ¿verdad? Pues menos de una hora ya están los frijoles. Bueno, pues entonces ahí está una olla express,
en la cual, ¿verdad? Le estoy metiendo una cantidad de calor al ponerla en la estufa, ¿verdad? Pasa un determinado tiempo, ¿verdad? Y bueno, ya se dio el cocimiento de mis frijolitos, ¿verdad? Este, apenas, como dijo Fox, apenas si me alcanza para los frijolitos. Cuando le dijeron que si se había robado, no, cuando quitaron la pensión, ¿verdad? A los expresidentes. Dijo, no, que para qué la quitan y no sé qué. Le dijeron, no, pues si tú tienes mucho dinero. No, dijo, apenas si me alcanzan para los frijolitos. Bueno, entonces, ¿verdad? Ya están listos los frijolitos en la olla express. Sí. La temperatura durante el proceso de cocimiento, ¿verdad? Pues obviamente cambió. La presión también, ¿verdad? Ahí la presión también, porque como la olla, precisamente el cocimiento se da porque pues estamos tapando y está aumentando la presión, ¿verdad? Entonces la temperatura puede elevarse mucho más que si la olla está abierta a la presión atmosférica, ¿no? Pero hubo un parámetro que no cambió, ¿verdad? Que es el volumen, ¿sí? El volumen siempre tenía yo ahí la misma cantidad. Entonces, siendo muy estrictos, ¿verdad? Puede ser que bueno, ahí hay un proceso, ¿verdad? Ya es un proceso más complicado, ¿no? Pero vamos a decir que no se produjo mucho vapor, ni escapó mucho vapor por la válvula de presión, ¿verdad? Porque si cambia eso, entonces pues, no podríamos decir que el volumen sí cambia, ¿no? Pero vamos a decir que se dio de un cocimiento a fuego lento, ¿no? Entonces, pues el volumen, ¿verdad? De la sustancia que tengo ahí, ¿verdad? Que en su mayoría es agua, pues no cambió, ¿sí? Entonces vamos a decir que ese es un proceso isovolumétrico o isocórico, ¿sí? Entonces le estamos llamando, ¿verdad? Al proceso por la variable que no cambia. Aquí tenemos otro, ¿verdad? Tenemos un sistema cerrado, aislado, ¿verdad? Ahí tenemos una sustancia, ¿verdad? Tenemos una sustancia en forma líquida y luego mediante una resistencia eléctrica, ¿verdad? Le estamos agregando, pues le vamos a agregar calor, ¿verdad? Pero como ahí la resistencia está atravesando, ¿verdad? Y el calor al final lo da la resistencia a la sustancia, ¿verdad? Lo que atraviesa la frontera se denomina trabajo eléctrico, porque lo que atraviesa la frontera en sí es un voltaje y un amperaje, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, después de un determinado tiempo, ¿verdad? Una parte de ese líquido pues ya se evaporó. Entonces tengo el nivel de líquido más bajo, ¿verdad? Y tengo un poco de vapor, ¿sí? Entonces decimos que ese proceso, ¿verdad? Pues primero hubo un proceso de calentamiento del líquido, ¿verdad? Hasta que alcanzó lo que se le denomina la temperatura de saturación. ¿Cuál es esa temperatura de saturación? ¿Sí? Es cuando empieza el líquido, cuando empieza un líquido a hervir. A eso se le denomina la temperatura de saturación, ¿sí? Entonces aquí lo que pasó, ¿verdad? Es que la temperatura se empezó a elevar, ¿sí? Cambió la temperatura. Pero una vez que llegó a la temperatura de saturación, al punto de ebullición, que se denomina, así se denomina, ¿verdad? El punto de ebullición. Cuando aparece la primera burbujita de vapor y ya después de ahí empiezan a aparecer más, ¿verdad? ¿Sí? Eso se le llama, precisamente le llaman el punto burbuja, ¿verdad? Porque el agua está empezando a ebullir. Ustedes deben de saber que una vez que se alcanza el punto de ebullición, esa resistencia va a seguir agregando calor en forma de resistencia eléctrica, ¿verdad? Al agua, ¿verdad? Pero posteriormente ya no va a cambiar la temperatura, sino que ese calor o esa energía sirve para hacer el cambio de fase. Cuando se da el cambio de fase no cambia la temperatura, ¿sí? Entonces lo que nosotros podríamos decir aquí, ¿verdad? ¿Sí? Es que eh, es que ese proceso, ¿verdad? Como está aislado, pues es un proceso adiabático.
¿sí? Pero hay otra cosa también especial. En este caso, ¿verdad? No está anotado ahí. Tampoco el volumen cambió. O sea, está habiendo un cambio de fase internamente, ¿verdad? Pero el volumen sigue siendo el mismo. Ya en la fase final puede ser que yo tenga la mitad de ese espacio o más, ¿verdad? Puede ser que una mínima parte me quede de líquido y el resto sea vapor. Entonces ya tengo una mezcla de dos fases, ¿sí? Y en sí podemos decir que es un proceso adiabático, pero también es un proceso isocórico, o sea, porque el volumen no cambió, ¿sí? Mucho mucho ojo con esto, ¿sí? Vean que ahí está un aislante. ¿Cómo es que le está entrando calor? ¿Sí? Pues le está entrando calor porque estoy metiendo en la resistencia un voltaje y un ampere, ¿sí? Eso no es calor, eso no es agregar calor, eso es agregar trabajo eléctrico. A final de cuentas, ¿verdad? Pues tienen las mismas unidades, ¿sí? Y es una forma de energía el trabajo, ¿sí? Pero en sí, estrictamente hablando, ahí no está entrando calor, está entrando trabajo eléctrico. Por eso puse ahí la WE, trabajo eléctrico, ¿sí? Bien, entonces, vamos a empezar ahora, esto es para ilustrar por qué a un proceso se le da un cierto nombre, ¿sí? Profesor, Sí, antes de que continúe, en el proceso anterior, ¿la presión sí cambia dentro del... sí, y sí cambia la presión. Una vez, por ejemplo, haz de cuenta, mientras sea líquido y se está calentando, la presión no va a cambiar. Pero una vez que empieza a haber vapor, pues el vapor tiende a expandirse. Entonces el vapor va a hacer que la presión aumente. Entonces, en un momento dado cambió la temperatura. Después la temperatura durante el cambio de fase se mantiene y ahora la presión es la que aumenta. Sí, si nosotros tuviéramos ahí metido un manómetro, ¿verdad? Pues nos indicaría que está aumentando la presión cuando se está empezando a generar vapor. El vapor, les digo, o sea, ocupa un volumen mayor y lo que va a tratar de hacer, ¿verdad? Pues es de ejercer una fuerza sobre las paredes y también va a cambiar la presión. Y ay, la temperatura también, ¿verdad? Aunque dice que no le está metiendo al sistema calor, sino energía. Así es, energía en forma de trabajo Sí. eléctrico. Gracias, Así profesor. es. Sí. Miren, ya nos faltan escasamente 5 minutos y enseguida tengo otra clase. Y yo creo que aquí le vamos a dejar. Y estuvo bien porque la ley de Boyle-Mariotte y algo ya es un desarrollo de unas ecuacioncitas, ¿verdad? Que las vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? Entonces aquí le dejamos, ¿verdad? Por lo pronto ya tenemos la siguiente clase. Ustedes lo pueden revisar y lo pueden leer, ¿verdad? Pero lo vamos a desarrollar bien en la siguiente clase. Les preguntaría en este momento si tienen alguna pregunta. Voy a tener otra clase con con unos de Profesor, sexto. yo sí. Ya Sí, adelante. en el último que explicó, el que está aislado, Ajá. dijo otro proceso que cuando el volumen es constante, no, perdón, el volumen cambia, o sea, serían las tres cambiantes, la temperatura, la presión y el volumen. No, el volumen no está cambiando porque No, perdón, entonces, es que mencionó otro, aparte de que del que dice ahí de proceso adiabático, ajá, mencionó sí, otro. dijimos que como el volumen no cambia, podemos decir que es isovolumétrico o isocórico. Ah, ya, sí, sí, sí. Sí, Oh, sí es cierto. así es. Porque el volumen no está cambiando. Pero entonces, ¿qué Internamente. diferencia hay? Ajá. ¿Cómo que qué diferencia hay? Sí, bueno, es que aquí en el apunte veo que Ajá. el volumen no cambia en tanto en isocórico como en adiabático, pero la presión y la temperatura sí cambian. Sí cambian. Entonces, ¿qué diferenciaría esos dos procesos?
Lo que el pasa aislante. es que en este caso, ¿verdad? Podemos decir que es un proceso a volumen constante, pero además es adiabático, Ah, ya. ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? No, gracias, maestro. Sí, de nada. ¿Nadie más? Yo creo que no, profe. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Me voy a otra clase. Nos vemos Gracias, el profesor. lunes. El lunes, ¿verdad? Sí. Sí, sí, el lunes a las 2:30. Hasta luego, profe. Perfecto. Hasta Hasta luego, luego, que profesor. tengan un Hasta fin de luego, semana. profe.